Bienvenidos a la práctica cero, donde estudiaremos técnicas de análisis y de regresión lineal. Antes de comenzar con la práctica, quisiera repasar algunos detalles con ustedes. Entonces, entran a bloque neón, a la materia física experimental 1 y van a la parte de contenido. Allí van a encontrar la práctica de la semana. Esa va a corresponder a la última carpeta que se haya creado. En este caso es la práctica cero. Entonces, aquí van a encontrar un documento que se llama Práctica Cero Pivot y es este documento PDF en el cual ustedes se van a dar cuenta que es igual al de la página que vamos a tratar hoy y está totalmente en blanco. Entonces, en este documento es que va a aparecer la sección de análisis cualitativo que ustedes pueden responder antes de la clase. Para ingresar a la práctica de pivot, entonces van a pulsar este botón acá en la parte superior. Esto los llevará a esta página donde van a darle unirse a una clase, join a clase. Entonces, luego lo que deben hacer es ingresar un código y este código se lo suministro al inicio de todas las clases por la videollamada de Zoom y una vez ingresen el código, les va a pedir que ingresen acá unos datos. Deben ingresar su email Uniandes y deben crear la cuenta. Cuando ustedes crean la cuenta, esto solo lo hacen la primera vez y luego pueden unirse simplemente escribiendo su email y contraseña. Una vez ingresen el código de la clase, entonces les va a aparecer acá la práctica. Van a darle aquí. Los objetivos de esta práctica es aprender a hacer tabulación y gráficas de datos y el manejo básico de pivot. En esta sección van a encontrar los objetivos y siempre son importantes porque en las conclusiones ustedes deben responder a esos objetivos. En la primera sección siempre van a encontrar la teoría. En este caso se trata del tema de exactitud y precisión. Entonces, la exactitud nos la va a dar el pico del histograma y se va a ubicar en el valor real. Entonces, en este caso estamos analizando la gravedad, el valor de la gravedad. Y la precisión hace referencia al ancho de este histograma, es decir, al intervalo en el cual se distribuyen los datos. Entonces, en base en eso, tenemos que una medida, son datos que no son ni precisos ni exactos, porque están alejados del valor de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y además se distribuyen en un intervalo muy amplio. Por otra parte, este es un histograma de datos exactos y precisos, porque es delgadito y está centrado en el valor real. Esta hace referencia a datos que son exactos porque el centro de la distribución está alrededor del valor real, pero están distribuidos en un intervalo grande, por lo cual no son precisos. Y este es preciso porque es delgadito, pero está alejado del valor real, no está centrado en el valor real. Por lo tanto, no es exacto. Seguimos con la incertidumbre de una medida. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, en la clase de teoría, el resultado de una medición se escribe entre paréntesis, escribimos la medida más o menos su incertidumbre y afuera las unidades. En este caso estamos hablando de una medida de longitud con una regla graduada en 0,1 centímetros. Entonces la incertidumbre es la mitad de la mínima escala, es decir, 0,05. Y como tenemos dos decimales de incertidumbre, entonces pues con esa precisión es que estamos midiendo la longitud. Seguimos con las actividades. Entonces, la idea de este video, de esta práctica, es que ustedes se familiaricen con Pivot. Entonces, si necesitan ayuda de cómo manejarlo, pueden ir a este link, ¿sí? Dando clic acá, se les abre esta pantallita en la cual les enseñan cómo utilizar Pivot un poco más detalladamente. Entonces, cómo ingresar los datos a las tablas, algunas funciones de estas tablas, cómo hacer gráficas, leerlas. Entonces, pueden mirarlo y aprender mucho al respecto.
Entonces, la idea es que ustedes en esta práctica aprendan a introducir fórmulas en pivot y a hacer gráficas y sus barras de error. En la primera actividad, la idea es que ustedes aprendan a introducir datos en una tabla y a observarlos en la gráfica. Entonces, la idea es que ustedes tienen una función f de x, que es coseno de 3x, y esa va a ser una función que ya está aquí automáticamente programada, y entonces la idea es que ustedes escriban aquí datos en un intervalo desde -2, entonces inician en -2 y corren en 0.2, entonces, y van hasta 2. ¿Listo? La idea es esa. Acá les explican con más detalle, entonces por favor leen las instrucciones y automáticamente se les van a calcular estos valores de la función f de x. Cuando ustedes van a la gráfica, que está aquí abajito, se dan cuenta que se les grafican automáticamente, solamente en este caso, los datos. Entonces, la idea es que ustedes vean esos datos y los analicen respecto a los datos que tienen en la tabla. Como nos podemos dar cuenta acá en el eje Y, aparece el nombre f de x y entre paréntesis unidades. Eso es por el nombre que aparece acá y acá. Entonces ustedes siempre en las tablas van a poner las unidades correspondientes acá y la variable a la que hace referencia. Entonces, por ejemplo, si yo pongo unidades de metro en f de x, entonces aquí automáticamente se cambia. Y lo mismo va en el eje X. Entonces, la tabla tiene algunas opciones. Entonces, si ustedes le dan clic acá en estos tres punticos, pueden cambiar las configuraciones de la columna, pueden cambiar la fórmula de la columna, insertar columnas a la derecha o a la izquierda y eliminarlas. Lo mismo pasa en las filas. Entonces pueden insertar filas y eso es lo que deben hacer aquí para alcanzar el intervalo de -2 a 2. La actividad 2 consiste en aprender a introducir fórmulas en la tabla. Entonces, ahora tenemos los valores de x, pero no tenemos automáticamente generados los valores de g de x. Entonces, para introducir esta fórmula en la columna, van a ir a cambiar fórmula de la columna. Y aquí van a introducir esa fórmula teniendo en cuenta que aquí encuentran las variables a la izquierda de esa columna. Tengan en cuenta para escribir las fracciones, los cuadrados, etcétera, introducir los paréntesis que sean necesarios para que la fórmula quede escrita correctamente. Y una vez ustedes hayan ingresado la fórmula, automáticamente se les va a calcular para todos los valores y podrán observarla en esta gráfica de acá. Por último, tenemos la actividad 3 en la cual aprendemos a hacer gráficas. Entonces acá tenemos datos de dos variables que serían x y sus correspondientes incertidumbres, delta de x y delta de y. Acá tienen la tabla con todos los datos y se dirigen a la parte de la gráfica. Entonces ven que aquí no les aparece ninguna de las variables, como se había visto anteriormente, ni el título de la gráfica. Entonces ustedes deben llenar estos parámetros y cómo lo hacen. Entonces, la idea es que le den configuración de eje vertical y ahí van a seleccionar el eje Y. Entonces, acá en Data Column ponen el eje y en la incertidumbre van a poner delta de Y. Pero no les va a graficar nada todavía porque aún no han configurado el eje horizontal. Entonces se dirigen acá y van a seleccionar el eje X y para que les salga la incertidumbre, las barras de error, entonces ponen en incertidumbre delta de X. Cuando no tienen incertidumbre asociada o no se las piden, mejor, entonces ustedes simplemente lo dejan sin incertidumbre y automáticamente les genera esta sección de puntos. Ahora pasemos a la actividad 4. Esta consiste en aprender a hacer un ajuste a los datos que obtuvimos en la primera parte. Entonces, ¿cómo se realiza este ajuste? La idea es que vayan aquí y le den ajustar una curva. Ustedes pueden intentar con varias opciones y ver cuál es el mejor ajuste.
Entonces vamos a intentar una que sea proporcional, es decir, una línea que pasa por el cero. Y les va a aparecer este cuadrito de acá. Entonces, como es un ajuste lineal, es de la forma y igual a x. Y les dan el valor de a, si ustedes oprimen este botoncito de acá, les da la incertidumbre y les da este valor RMSE, que es el error cuadrático medio. Y es muy grande, ¿sí? Este debe ser menor a 1 para que se considere un ajuste bueno. Entonces, intentemos con una que sea lineal, es decir, la diferencia es que no pasa por el cero, pero entonces tiene acá dos valores, el de la pendiente, que sería el que acompaña la X, y B, que sería el punto de corte. Y el error cuadrático medio disminuye, claro, porque los puntos están mejor descritos, pero el error cuadrático medio sigue siendo muy grande. Entonces, vamos a hacer el que nos aconsejan ahí, que es este cuadrático, ¿sí? Hacer un ajuste a una curva cuadrática. Si nos damos cuenta, todos los puntos aproximadamente caen sobre la línea y entonces estamos haciendo un ajuste de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces acá tenemos los valores de a, b y c, que para prácticas futuras es de donde ustedes van a obtener el valor de la gravedad, la velocidad y la posición, dependiendo del caso, como lo expliqué en el video de teoría. Y además tienen las incertidumbres asociadas. El error cuadrático medio es menor a 1, entonces esta es una curva que tiene un buen ajuste. Y lo que deben hacer es tomarle un pantallazo tanto al cuadrito que corresponda, que también contenga las incertidumbres, como a la gráfica y subirla acá en este espacio. Le dan en este botoncito y adjuntan la gráfica. Finalmente, tienen un quinto punto que es comentar los resultados, las gráficas anteriormente obtenidas. Y en este, solamente por esta práctica, no tienen sección de conclusiones, pero en esa sección de conclusiones responderían a los objetivos que se plantearon en esta primera parte. Muchos éxitos y cualquier inquietud me preguntan.